quiero comenzar agradeciéndole muy especialmente a la Comisión Colombiana de Juristas que quiso junto con nosotros adelantar unos diálogos de derecho constitucional en este momento de la pandemia. Yo creo que hay mucho por decir, los profesores también de la facultad y del área de Derecho Constitucional especialmente han estado muy motivados para empezar a dialogar. En esa misma medida, pues les agradezco. Yo sé que todo el mundo conoce al doctor Gayón y a nuestra decana, pero quiero comenzar con una pequeña hoja de vida para que sobre todo los estudiantes sean conscientes de la importancia de tenerlos con nosotros hoy. El doctor Gayón es abogado de la Universidad Externado de Colombia, tiene un DBA en Ciencia Política de la Universidad de París, un doctorado en Sociología, en Sociología Política, perdón, de la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París. Es fundador de la Comisión Colombiana de Juristas en los años 80 y como lo catalogó La Silla Vacía, es un súper poderoso de las ONG en Colombia. Es un hombre muy importante ha ayudado enormemente desde el activismo. Yo se lo dije en una reunión privada que tuvimos de llevar a la realidad tantos problemas de derecho constitucional. Es un gran defensor de los derechos humanos. Gracias, doctor Gayón, por estar con nosotros. Está también nuestra decana, Catalina Botero. Ella es abogada de la Universidad de los Andes, es especialista en Derecho Constitucional, Derecho Internacional de los Derechos Humanos y Justicia Transicional. Tiene también una maestría en Derecho Constitucional en España. Es fundadora de Justicia. Fue relatora especial para la libertad de expresión en la Organización de Estados Americanos, es nuestra actual decana de la Facultad de Derecho y quiero aprovechar para felicitarla públicamente por su reciente nombramiento como codirectora de la Junta de Supervisión Externa de Facebook. Es la única mujer en América Latina que tiene ese cargo, yo diría que es la única latinoamericana que tiene ese cargo y pues para nosotros como profesores, facultad y para mí particularmente como mujer, pues es un honor que ella esté en ese cargo. Gracias, decana, por acompañarnos también brevemente voy a decir cómo va a ser la dinámica. Ahora en el lanzamiento van a estar el doctor Gayón y la decana hablando más o menos unos 10 minutos y explicando la importancia de nuestro conversatorio. Posteriormente, como moderadora, presentaré a los profesores que hablan hoy, que van a ver ustedes también tienen hojas de vida impresionantes y cada uno hablará unos 12 minutos y finalmente entraremos a preguntas por parte de los estudiantes. Entonces, pues los dejo con el doctor Gayón, que como es nuestro invitado aquí en la universidad, empieza, y después hablará nuestra decana, la doctora Catalina Botero. Bienvenidos y gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Diana, muchas gracias por sus generosas palabras. Me uno también a las felicitaciones a la decana Catalina Botero por su importante nombramiento en la Junta Supervisora de Facebook. Es un honor, es un orgullo para todos los que la conocemos y compartimos actividades con ella. Permítame hacer una pequeña aclaración. Yo no recibí el doctorado en Sociología Política, a pesar de que sí trabajé durante 5 años en el mismo, pero finalmente tuve unas diferencias con el director y me honro en que también esas diferencias las tuvo Alfredo Molano, así que ninguno de los dos recibió el doctorado de la Escuela de Altos Estudios. Junto con la Universidad de los Andes, la Comisión Colombiana de Juristas inicia hoy este primer ciclo de conferencias que hemos llamado el Derecho Constitucional ante la Pandemia, Diálogos en tiempos del COVID. Este espacio tiene el propósito de fomentar el conocimiento y el debate público en materia de derecho constitucional, con especial énfasis en los derechos humanos, a través de reflexiones de conferencistas de primer nivel, de lujo como los que tenemos hoy, y estrechar lazos de hermandad con una universidad que ha sido fuente de reflexiones muy importantes para la evolución del derecho constitucional y lugar de recepción del conocimiento en materia de derechos humanos para el país. Me honro de haber hecho parte de su cuerpo de profesores como director de investigación hace ya varios años, y también se trata de
de una academia de la que ingresó la actual decana, Catalina Botero, Hernando Valencia Villa, quien hace parte de nuestra Asamblea General, también fue profesor, se desempeñó como profesor en la universidad, y bueno, tenemos mucho más vínculos. Con ocasión de la experiencia acumulada durante 32 años de labores continuas para promover los derechos humanos, exigir su respeto, garantía y protección, para fomentar el conocimiento del derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, así como la solución pacífica de los conflictos, la Comisión Colombiana de Juristas ha decidido trabajar en la consolidación de dinámicas dirigidas a la producción y gestión del conocimiento y a la conformación de una línea pedagógica para la formación de nuevos juristas. En ese marco se inscribe este ciclo de conferencias. El debate público y la movilización legal frente al uso y el abuso de los estados de excepción ha sido una constante en los 32 años de labores de la Comisión Colombiana de Juristas. Con posterioridad a la Constitución del 91 se intentó continuar en el país con el uso de facultades del estado de excepción para complementar la concentración de los poderes presidenciales en el ejercicio del poder público. Y como puede verse en el capítulo 2 de un libro que publicamos llamado Aportes a la Jurisprudencia Constitucional, con ocasión de los 31 años de nuestra labor, y que puede encontrarse en nuestra página web, tuvimos un constante acompañamiento a la evolución de la jurisprudencia constitucional en esta materia. En cuanto tiene que ver con el estado de emergencia, permítanme recordar que esta fue una práctica ilegal que surgió en el gobierno de Guillermo León Valencia, con ocasión del decreto de estado de sitio implantado en mayo de 1965, a través de lo cual se hicieron muchas cosas, entre ellas se autorizó la existencia de grupos paramilitares como medidas de orden público, pero además se hicieron varias reformas de carácter económico porque el país atravesó por una crisis financiera considerable en aquel entonces. Y se dictó una abundante legislación de carácter económico. Por eso hubo el intento de controlar un poco ello con la reforma constitucional del 68, donde se creó el estado de emergencia económica como un estado aparte del estado de sitio. Y luego en la Constitución del 91 se hizo más exigente tanto lo relacionado con el estado de sitio, que pasó a ser llamado de conmoción interior, como el estado de emergencia económica social, y se le agregó en el 91 también la característica de ecológica o la posibilidad de ecológica. Todo con el objeto de limitar y frenar el abuso en esta materia. Aún así, muy poco después de ello, en el gobierno de César Gaviria, se decretó una emergencia social con motivo de una huelga en la policía. Fue una distorsión monumental. Una huelga en la policía no constituye lo que el constituyente del 91 llamó emergencia social. Emergencia social es lo que estamos viviendo actualmente, es la pandemia. Las huelgas y las otras manifestaciones de orden público tienen un tratamiento distinto. Lamentablemente la Corte Constitucional avaló ese estado de excepción con salvamentos de voto, recuerdo especialmente el de Ciro Angarita, quizás hubo más. Y por fortuna no se repitió esa experiencia. Y así llegamos al día de hoy en que tenemos esta emergencia económica y social, sobre la cual quisiera decir tres cosas. La primera, que es gravísima, que realmente, a pesar de nuestra tradición de desconfiar de todo estado de excepción, en esta ocasión debemos decir con humildad que la tragedia es tan grande que nos obliga a ser muy cuidadosos en relación con lo que digamos en esta materia, porque está en peligro la existencia de nosotros, de la sociedad y del mundo entero. Y es una materia en la cual conocemos muy poco, y eso hay que aceptarlo. En segundo lugar, a pesar de eso, por supuesto, mantenemos el ojo crítico en relación con eventuales abusos que se puedan dar, y por lo pronto hay uno
que llama mucho la atención, que es el hecho de que el aislamiento se haya decretado a través de medidas ordinarias, lo cual ha generado reflexiones de parte de muchos de nuestros colegas, e incluso iniciativas que yo personalmente no comparto, en el sentido de proponerle a la Corte Constitucional que asuma directamente el conocimiento de estos decretos, y no lo comparto porque está establecido normativamente que ello es de competencia del Consejo de Estado, así haya dificultades de orden práctico para que lo haga. Pero me parece que por frenar un abuso no puede incurrirse en otro. Pero este es un tema, por supuesto, de los aislamientos decretados a través de decretos ordinarios, ordenados a través de decretos ordinarios, que merece una reflexión muy grande. Y con esto termino agradeciendo especialmente, o bueno, invitando a la reflexión en torno a esto y muchos otros temas. Simplemente quise mencionar esto para dar unos ejemplos y estimular la reflexión. Y agradezco especialmente a Catalina Botero como decana de la facultad, y a Diana Durán, directora del área de Derecho Constitucional, y a los demás colaboradores y colaboradoras de los Andes que han intervenido en este evento, en la preparación de este evento, y así también en la Comisión Colombiana de Juristas a David Cruz y a Juan Carlos Ospina, que son igualmente docentes de la universidad. A todos y todas por la gestión que han adelantado para que este espacio sea posible. Igualmente quisiera agradecer a todas las personas que desde diversos ámbitos, como en el área de comunicaciones, y los docentes que nos acompañan hoy, han permitido generar las condiciones para la realización de esta conferencia, que solo es el inicio de un nuevo impulso en la relación de fraternidad que se ha construido durante años entre la Universidad de los Andes y la Comisión Colombiana de Juristas. Muchas gracias a todas y todos por acompañarnos. Bienvenidos nuevamente. Gracias. Muchas gracias, doctor Gallón, muy amable por sus palabras. Le damos a la decana la oportunidad de iniciar su intervención. Gracias, decana. Muchas gracias, Diana. Yo también quisiera comenzar agradeciendo, y esto no es un agradecimiento protocolario, es un agradecimiento genuino a la directora del área de Derecho Público. Realmente, Diana, me parece que esta iniciativa de comenzar los diálogos, nada más y nada menos que con la Comisión Colombiana de Juristas, pues es extraordinaria. Creo que ha tenido una gran convocatoria, contar hoy con profesores como la profesora Patricia Moncada, con el profesor Antonio Barreto, contaríamos con el profesor Guillermo Tálora si no hubiera sido papá ayer, y seguramente hoy tiene otras ocupaciones que le han impedido venir, pero también con el profesor Ospina y con David Cruz, que tienen la doble condición, como decía Gustavo, de estar en la comisión y en la Facultad de Derecho. Pues realmente para mí como decana pues es un placer, y no hubiera sido posible si Diana y la comisión no hubieran accedido, así que muchísimas gracias, y también muchísimas gracias a María Paula Lapeira, que ha estado encima de todo el trabajo de comunicaciones y de montar este webinar. Yo lo que voy a hacer en estos 10 minutos es señalar por qué me parece que comenzar con este conversatorio sobre estado de emergencia de COVID-19 es fundamental. O sea, porque este me parece que es uno de los temas más importantes, y cuáles son los asuntos en los que yo creo que hay que profundizar, como decía Gustavo, con algunos profesores y profesoras de distintas universidades. Patricia ha participado en eso, hemos trabajado en otros seminarios y en algunos documentos, y yo voy a resumir como los aspectos que me parecen fundamentales de esa discusión. Voy a dividir esta presentación muy rápida, inicial, presentando el seminario en 3 temas. ¿Qué problemas representa el estado de emergencia? ¿Por qué creo que en estas circunstancias es indispensable, ¿no? o decretar el estado de emergencia? ¿Por qué sí creo que es indispensable? Lo cual sería, bueno, lo cual es una persona como yo, que como Gustavo hemos trabajado durante décadas para que se metan en cintura este tipo de situaciones. Pues digamos, yo nunca me supuse en una situación en la cual iba a decir que era indispensable decretar un estado de excepción. Yo creo que en este caso es indispensable, pero en tercer lugar, como voy a empezar diciendo qué problemas profundiza el estado de excepción, a pesar de que creo que es indispensable, pues
cuáles son los asuntos en los que yo creo que tenemos que trabajar como comunidad académica y como organizaciones de pensamiento y de derechos humanos para afrontar los problemas que la emergencia profundiza, y voy a tratar de hacerlo todo en cerca de 8 minutos. ¿Qué problemas representa la emergencia? Como Gustavo lo señaló, no solo en Colombia inició de una manera ilegal, sino que se mantuvo en el tiempo. Nosotros vivíamos en estado de emergencia, sino que además en América Latina había estados de emergencia o de facto, o estados de emergencia que digamos, a los cuales se llegaba a través de aplicaciones de unas normas constitucionales absolutamente laxas que permitían que los estados de emergencia fueran permanentes. ¿Qué significa que un estado de emergencia es permanente? Que se trastoca el funcionamiento de los poderes públicos, el presidente asume, el gobierno asume funciones legislativas, lo cual pues es particularmente grave para principios como el principio de liberación, de representación, y para el ejercicio de derechos fundamentales, porque además al asumir ese tipo de funciones legislativas puede restringir los derechos en el constitucionalismo, digamos, anterior. No había límites claros y tampoco había controles. En algunos casos había límites, pero ni siquiera había controles para que, en términos de derechos, el gobierno, cuando ejercía esas facultades, pues no fuera más allá, digamos, de lo permitido en un Estado constitucional. Así que se trastoca la idea de que el Estado está para defender derechos y además el funcionamiento de los poderes públicos. Cuando viene la tercera ola democratizadora y los estados latinoamericanos empiezan a reformar todas sus constituciones, una de las cosas más importantes que se reforma el presidencialismo. Se reforman una serie de cosas, se aumenta el catálogo de derechos y garantías en todas las constituciones, incluso en la chilena, que tiene un avance muy precario. Esto pasa, pero una de las cosas más importantes es que se regulan los estados de excepción en la mayoría de las constituciones latinoamericanas. Y eso no es poco, porque se establecen los controles y se establecen límites de competencias y límites materiales para el ejercicio de los estados de excepción. Sin embargo, a pesar de que el constitucionalismo trata de meter en cintura a los estados de excepción, como nuestras constituciones, utilizando la expresión de O'Donnell, siguen siendo institucionalmente muy frágiles y políticamente muy inestables, pues tienen unos rasgos que son, digamos, en los que tenemos que trabajar, que hace que sean políticamente inestables e institucionalmente frágiles. ¿Cuáles son esos rasgos de la normalidad que se acrecentan o se acentúan durante los estados de excepción? Lo primero es que seguimos teniendo hiperpresidencialismos. A pesar de que se trató de controlar el presidencialismo, de que se limita en todas las reformas constitucionales que luego se echaron para atrás, pero en la mayoría de los países, en 14 de 18 países, pero se controló, por ejemplo, la reelección presidencial, en todos. Seguimos teniendo de todas maneras regímenes hiperpresidencialistas. Lo segundo es que tenemos un déficit muy serio en la protección de derechos fundamentales. No hemos entendido que los derechos fundamentales son realmente universales, que son para todos, que son integrales, lo que está mostrando ahorita la pandemia, porque si tuviéramos más camas de UCI, o sea, si tuviéramos mejor sistema de salud, si tuviéramos más derechos sociales, pues no estaríamos todos encerrados en nuestras casas. Esto le muestra más que nada la interdependencia de unos con otros, pero hay lo que Mauricio García denominaría un déficit de derechos sumado a una parte institucional. Entonces, ese es el segundo rasgo. Hay hiperpresidencialismo con déficit de derechos y apartheid institucional. Hay un déficit clarísimo en la participación. Algunos países han avanzado más en temas como consultas, pero la verdad es que el déficit de participación es evidente. Hay un déficit en la representación, eso lo muestran pues todos los estudios sobre representación política y subrepresentación de mayorías, bueno, en nuestros países. Y hay además un déficit deliberativo. Entonces, si uno tiene en cuenta que esos 5 rasgos, que son los 5 rasgos más graves de la normalidad, se acentúan en la excepción. O sea, en la excepción hay más presidencialismo, hay más afectación de derechos, hay menos participación, hay menos representación y hay menos deliberación. O sea, se acentúan los rasgos más difíciles, digamos, de nuestras frágiles democracias. Entonces hay que adoptar mecanismos para controlar eso. Ahora, si se acentúan esos rasgos, ¿por qué creo yo que es indispensable decretar en este momento la excepción? Y eso será un tema de discusión.
En la mayoría de los estados latinoamericanos en este momento, hoy, salvo en países como Costa Rica, hay 2 o 3 países en donde no se han utilizado poderes de excepción. Los países que han utilizado poderes de excepción, decretando la excepción, lo han hecho mejor que los países que, que están utilizando poderes de excepción sin decretar la excepción. O sea, yo creo que estamos en las circunstancias fácticas que justifican decretar la excepción. Estamos frente a una pandemia, está por medio la vida de muchas personas. No tenemos sistemas de salud robustos que sean capaces de atender las necesidades sanitarias que hay en este momento. Tenemos que ordenar la salida de la crisis y la única manera de ordenar la salida de la crisis es hacerlo dentro de la Constitución. Y yo creo que hay que adoptar medidas extraordinarias y para eso es que es la excepción. Sin embargo, los que lo han hecho por fuera, porque igual lo han hecho algunos países, pues lo que han adoptado son medidas muy arbitrarias. Entonces creo que hacerlo dentro de la Constitución nos permite hablar del tercer tema que voy a mencionar muy rápido, que es el tema de los controles. ¿Cómo entiendo los controles? ¿Qué tipo de controles me refiero? A los controles políticos y a los controles judiciales. ¿Cómo entiendo el control? Entiendo el control en el sentido de los checks and balances norteamericanos, no en el sentido de 2 soldados que a muerte defienden su territorio, no es esa división de poderes clásica, bueno, no me voy a tener en eso, sino es la colaboración armónica entre los poderes. Así entiendo que se debe ejercer el control en este momento. Es más, los obreros que trabajan juntos para construir la barrera del tsunami, que los soldados que defienden a muerte cada uno su territorio. Ahora, ¿cuáles son las características del control político? Y voy a señalarlas muy rápidamente como en titulares para tratar de profundizar en el conversatorio y luego el control judicial. Y por qué creo que esos 2 controles logran contener la profundización de los defectos, digamos, de origen de nuestras democracias que no hemos podido corregir y que ya mencioné. Creo que el control político tiene por lo menos 5 virtudes, entendido así como una colaboración armónica, que puede ser, por supuesto, fuerte, vigorosa, incluso a veces áspera, pero como colaboración. Yo creo que tiene por lo menos 5 virtudes. Aumenta sin duda la deliberación de las medidas, a pesar de que es ex post, porque el presidente adopta las medidas, el gobierno adopta las medidas muy rápidamente y ex post el Congreso las conoce, pues sin la menor duda aumenta la deliberación, aumenta la representatividad, hay más gente opinando sobre esas medidas. Me refiero, por ejemplo, al decreto 444, para poner solo un ejemplo de los múltiples decretos que han salido, y podemos hablar de muchos. Es un decreto que el presidente dice, estamos en una emergencia, esto es una emergencia sanitaria, necesitamos recoger todos los recursos, vamos a centralizar los recursos de las autoridades, de las entidades territoriales, porque estamos en una emergencia sanitaria gravísima, pero ¿qué dice el decreto? Centraliza los recursos, que yo creo que se puede hacer en una emergencia, pero se los gasta en liquidez al sector financiero e imprimirle capital a las empresas de interés nacional, que nadie sabe qué son. Entonces, si la razón para dictar ese decreto es atender la emergencia sanitaria, pues las personas que ejecuten ese decreto, esos recursos no pueden utilizarlos en robustecer el sistema de salud. Es absurdo. Ese decreto tiene que tener un control de constitucionalidad serio, pero podría tener ese control del Congreso político, aumentando la representatividad, otras voces, y diciéndole al gobierno, señor gobierno, usted no puede tomar esa decisión de esa manera, hay una primera situación que usted tiene que atender, etcétera. Eso para poner solo un ejemplo de los múltiples que podemos hacer sobre cómo el control político enriquece la deliberación y la representatividad para mejorar la adopción de ese tipo de medidas que necesitan ser mejoradas. Además, hay un tercer elemento que me parece clave del control político, y es que el control político de alguna manera ejerce como una especie de interdicción a la arbitrariedad. No solamente en términos de las medidas que se adoptan, sino de los funcionarios. Como ustedes saben, la Constitución dice que los funcionarios son responsables por el ejercicio abusivo de las facultades de excepción. Bueno, eso es interdicción de la arbitrariedad y eso lo hace el control político, no solamente a las medidas, sino a los funcionarios. Y aumenta la transparencia. A mí me sorprende, por ejemplo, que el gobierno diga que no va a decir cuáles son los municipios en donde no hay contagios de COVID-19. Lo que tiene que haber en estos momentos es mucho más acceso a la información, mucha más transparencia, la opinión tiene que estar informada, y tan tranquila la ministra dice que esa información no se va a dar. Yo no sé si ya rectificó,
porque pues estamos en una situación en donde las noticias cambian de manera muy vertiginosa, pero yo creo que ahí el Congreso tiene un papel muy importante para aumentar el acceso a la información y la transparencia. Y finalmente, controla los impactos de la desigualdad. El gobierno toma medidas, esta enfermedad no es discriminatoria, pero los impactos sí. Y el gobierno puede tomar medidas que logren disminuir el impacto discriminatorio de la enfermedad, o aumentarlo. Bueno, yo creo que es el Congreso, a través de más representatividad y de más deliberación, que tiene que garantizar que se disminuyan los impactos de la desigualdad. Y esos 5 rasgos me parece que son más que suficientes para que no pase lo que ha pasado en Colombia, y es que o en Argentina, en donde el Congreso le preguntó a la Corte si podía operar y la Corte le dijo que eso no era tema de ella. Es una cosa que realmente, no, estamos como, felizmente ya la Comisión Primera de la Cámara, y ya la Cámara va a empezar a operar plenamente, pero estamos en una especie de limbo constitucional con un Congreso que opera a medias, cuando el Congreso debería estar cumpliendo por lo menos con estos, digamos, controles que son elementales y que garantizan esos 5 factores que a mí me parecen claves para controlar el daño, digamos, colateral que produce un decreto de emergencia. Y el control judicial, y con esto termino, que es de 2 tipos: el control difuso, que no es menor y no podemos desconocerlo. Lo que ha pasado en México, por ejemplo, es muy importante, o en Brasil también. El control difuso ha operado de manera muy eficiente, pero yo no tengo tiempo para referirme a eso. El control concentrado, el control abstracto, me parece que ejerce una función fundamental en estos momentos de emergencia, porque garantiza los límites materiales que la Constitución le impone a la excepción, para que no volvamos a convertir a la excepción en una regla. Como la pandemia esta se va a demorar en resolverse, pues entonces con ese pretexto, a pesar de los límites temporales, podrían ingeniarse la manera de hacer de la excepción una regla. Y yo creo que el control judicial ayuda a que eso no pase. Me preocupa, por ejemplo, la suspensión de términos de algunas acciones. Todo eso podemos hablarlo ahora, pero en particular, ¿qué es lo que hace la Corte Constitucional? Y con esto cierro en 30 segundos. Controla que la conexidad entre la medida y la razón de las causas de la emergencia. Controla que haya proporcionalidad en un ejercicio, yo creo que de prudencia, y creo que la Corte lo ha hecho bien en general en materia de estados de excepción. Controla que haya proporcionalidad entre la medida que se adopta y las causas de la emergencia. Controla que haya unos límites materiales que son infranqueables, que son puestos por el propio bloque de constitucionalidad, no solo en Colombia, sino en los países que hacen parte del concierto internacional, del derecho internacional de los derechos humanos. Controla la temporalidad y controla la elusión constitucional. Ahí Gustavo y yo tenemos una diferencia. Yo creo que la Corte sí debía en este caso asumir el control, y yo creo que Patricia va a hablar un poco de eso, asumir el control de los decretos que yo creo que son materialmente decretos de emergencia, pero que fueron dictados al margen de la emergencia. Creo que hay una figura de alusión constitucional y creo que la Corte puede llamarlos, pero esto es una discusión que hemos tenido entre varios, creo que el profesor Ospina también se va a referir a eso, entre varios profesores, y es una discusión que nos ha enriquecido mucho a todos. Espero no haberme excedido mucho en el tiempo, pero me parece que estos son los puntos claves que muestran por qué es tan importante una conversación como esta. Muchas gracias, decana. Excelente intervención, le agradezco muchísimo. Ahora vamos a darle paso a los profesores. Primero va a hablar la profesora Patricia Moncada. Brevemente voy a dar su hoja de vida. Ella es abogada de la Universidad Externado de Colombia, especialista en tributación de la Universidad de los Andes, especialista en gerencia de recursos humanos de la Universidad de los Andes y tiene un DBA en Derecho Constitucional de la Universidad de Salamanca. Posteriormente va a hablar el profesor Antonio Barreto, quien es abogado de la Universidad de los Andes, tiene una maestría en Filosofía de la Universidad Nacional, tiene maestría y doctorado en Derecho Constitucional de la Universidad de Yale y es el actual director de la maestría en Derecho. Finalmente estará con nosotros el profesor Juan Carlos Ospina, en este caso participará por la Comisión Colombiana de Juristas, es abogado de la Universidad de Caldas, tiene una especialización en la Universidad de Barcelona,
una maestría en la Universidad Sergio Arboleda en Derechos Humanos, tiene un doctorado de Castilla-La Mancha en Derecho y es actual doctorando de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes. Entonces, le doy la palabra a la profesora Patricia Moncada, tiene más o menos entre 10 y 15 minutos para exponer su planteamiento. Gracias, Patricia. Buenos días a todo el mundo, soy Patricia Moncada Roa, profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes. Le agradezco a la facultad, a la decana, a Diana, a todas las personas que han hecho posible este evento, a la Comisión Colombiana de Juristas, a mis colegas de panel, a los asistentes y, como si estuviéramos en un concierto vallenato, a mi mamá que está cumpliendo muchos años hoy. Entonces, voy a hacer una presentación de 10 minutos máximo sobre estado de excepción 2020, control y democracia. El carácter de mi intervención, me parece importante aclararlo, tiene un sentido de interrogación permanente. No tengo ni certezas ni conclusiones definitivas. Y forma parte de una presentación que ya había hecho el 27 de abril por invitación de la Universidad Externado de Colombia. Y el sentido de mi intervención principalmente está pensado en relación con que creo que hay un desequilibrio en el debate sobre el control judicial a los poderes de excepción. Es cierto que hay un riesgo altísimo de autoritarismo del Ejecutivo, del presidente y de los gobernantes locales, pero creo que el desequilibrio consiste en no visualizar la posibilidad cierta de autoritarismo judicial en el ejercicio del control. Entonces voy a referirme a lo siguiente. Entonces, dividí mi presentación en dos puntos. El primero tiene que ver con la pregunta por quién es competente para ejercer el control judicial de los decretos de aislamiento preventivo que, bueno, se dice tienen fuerza material de ley, que son los que están señalados ahí, y ayer salió una circular del Ministerio de Gobierno para decretar el aislamiento en el Amazonas. Y la segunda parte tiene que ver con la pregunta sobre la calidad e intensidad democráticas del control judicial. Y lo que me pregunto es si hemos naturalizado una serie de prácticas judiciales antidemocráticas que podrían conllevar a lo que he denominado el autoritarismo judicial. Entonces, respecto del primer punto, la competencia para controlar decretos de aislamiento preventivo o actos administrativos de aislamiento preventivo, voy a referirme a tres asuntos de la jurisprudencia o del sistema mixto de control que consagra la Constitución de 1991, pero cuyo carácter mixto tiene muchísimos más años que la Constitución de 1991. Quienes consideran que la Corte Constitucional es quien debe asumir el control de estos actos administrativos, de los decretos de aislamiento preventivo, pues como lo dije el 27 de abril, el presidente de la Corte Constitucional ya dijo en una entrevista radial de hace más o menos 20 o no sé cuántos días, que no nos preocupáramos, que había precedentes para asumir ese control. Pues bien, la pregunta es, en relación con las prácticas de la Corte Constitucional, ¿cuántas líneas existen que justifiquen, en términos de precedentes, el control de esos decretos por parte de ella? He identificado hasta ahora dos en cabeza de la Corte Constitucional. Una línea que estaría compuesta por las sentencias C-415 de 2012, C-415 de 2013, C-524 de 2013 y quién sabe cuántas más, en las que la Corte, no usa la denominación competencia típica, pero le puse esa denominación porque en la siguiente línea, que estaría compuesta por las sentencias C-049 de 2012, C-173 de 2014,
241 del 14, 280 del 14 y 352 del 17, usa la denominación competencia típica. Entonces, por ese lado, pues no habría preocupación para quienes consideran que la Corte debe asumir ese control. Sin embargo, desde hace rato he llamado la atención sobre una sentencia del Consejo de Estado de la Sala Plena Contencioso Administrativa del 30 de julio de 2013 del magistrado ponente Velilla Moreno, en la que rebate la sentencia C-400 de 2013 de la Corte Constitucional por varias razones. Y la que más me preocupa, como ya lo he dicho, es que la sentencia C-400 de 2013 declaró inconstitucional el carácter de cosa juzgada constitucional de las sentencias de control de constitucionalidad del Consejo de Estado. A mí eso me parece una defecio, porque uno de los efectos más importantes del carácter de cosa juzgada constitucional de las sentencias de control de constitucionalidad es que las autoridades no podrán reproducir el contenido material de las decisiones que hayan sido declaradas inconstitucionales. Eso significa que si de acuerdo con la Corte Constitucional las sentencias de control de constitucionalidad del Consejo de Estado no hacen tránsito a cosa juzgada constitucional, por consiguiente, pues las autoridades podrán reproducir el contenido material de los actos que se declararon inconstitucionales. No conozco hasta este momento ningún pronunciamiento de la Corte Constitucional que haya echado para atrás esa decisión. Muy pronto, el 30 de julio de 2013, el Consejo de Estado en Sala Plena se opuso, y con toda la razón, a esa decisión incomprensible de la Corte Constitucional, pero adicionalmente hace una reflexión que me parece muy interesante, y es que si la Corte Constitucional, por vía jurisprudencial, se autoatribuye competencias de control, terminará vaciando la importancia del control mixto que prevé la Constitución de 1991 y arrebatándole al Consejo de Estado aquellos asuntos que deberían caer bajo su competencia. Lo planteo como una pregunta, como un interrogante, pero llamo la atención sobre este primer ejercicio de la Corte Constitucional de autoatribución de competencias vía jurisprudencial, que me parece problemático en relación con la vigencia del control mixto que establece la Constitución de 1991. Lo segundo que quiero plantear es, me parece que sería saludable que hubiera un conflicto de competencia entre la Corte Constitucional y el Consejo de Estado, a pesar de los precedentes que la Corte ha dicho que existen. Dos cuestiones ahí. ¿Quién lo dirime? En este momento, el Consejo Superior de la Judicatura, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria, porque no ha entrado en vigencia el otro organismo que se creó en virtud del Acto Legislativo 02 de 2015 que reformó la justicia. Sin embargo, tengo esta pregunta y ojalá los asistentes o mis colegas me ilustren porque no tengo la respuesta exacta. De acuerdo con el artículo 14 del Acto Legislativo 02 de 2015, la Corte Constitucional es competente para dirimir los conflictos de competencia entre jurisdicciones. Si eso estuviera vigente, significaría que la Corte Constitucional dirimiría el conflicto de competencia entre el Consejo de Estado y la Corte Constitucional respecto de quién está autorizado para hacerle el control a los actos administrativos o a los decretos de aislamiento preventivo. Pero, de nuevo, no tengo respuestas precisas ni definitivas. Solamente estoy tratando de plantear problemas. Lo siguiente es que, digamos, desde antes del 27 de abril he sostenido que no estoy de acuerdo con el llamado a que la Corte Constitucional asuma el control de constitucionalidad, digamos, de manera acrítica. La Constitución de 1991, lo repito, establece un sistema de control mixto. Y creo que ese sistema de control mixto implica
una bondad muy importante respecto del riesgo de autoritarismo judicial en el control, en el sentido de que estando unas competencias en cabeza de la Corte y otras en cabeza del Consejo de Estado, pues habría un sistema de contrapesos internos que está en mejores probabilidades, creería yo, de atajar el riesgo de autoritarismo del Ejecutivo. Y encuentro que hay varias razones para plantear este debate sobre las bondades del control mixto. Pues la primera, como lo he dicho, son históricas. Este no es un sistema inventado por la Constitución de 1991, tiene más de 100 años de vigencia y debemos, digamos, aprovecharlo. La segunda, como lo dije, es porque implicaría contrapesos internos. La tercera, porque me parece que el problema más importante, no el más importante, pero un problema de igual importancia, no es solamente los actos que expide el presidente de la República, sino las autoridades locales. Y las autoridades locales, en este caso, son las que están en mejores condiciones de proferir actos administrativos teniendo en cuenta el enfoque territorial. Por enfoque territorial me refiero a las características específicas de las zonas en donde deben tomar esas decisiones. Y no creo que la Corte Constitucional esté en condiciones de tener en cuenta ese enfoque territorial de la misma manera que las autoridades administrativas. Por esa razón, la jurisdicción administrativa con el Consejo de Estado y los tribunales podrían enriquecer la jurisprudencia en este sentido. El enfoque territorial como un criterio para el control judicial. Por último, creo que el control mixto también favorece otro enfoque que me parece importante, que es la construcción de la jurisprudencia de abajo hacia arriba y no de arriba hacia abajo. Los tribunales son los que deben tomar las decisiones y será el Consejo de Estado quien deba en últimas establecer la última palabra. El siguiente punto de mi intervención tiene que ver con la calidad e intensidad democráticas del control judicial y si hemos naturalizado prácticas judiciales antidemocráticas. Y voy a plantear 3 problemas que veo en la jurisprudencia. En relación con las sentencias veo problemas de transparencia, de extensión y de motivación. En relación con los problemas de transparencia, me parece que hemos naturalizado 2 cosas. Una, que los magistrados no escriben las sentencias. Y eso parece que, pues, no hay lugar a cuestionarlo. Yo creo que eso sí amerita un cuestionamiento. Pero segundo, si los magistrados no escriben las sentencias porque tienen muchísimas ocupaciones, me gustaría que las sentencias reflejaran quiénes hicieron qué en cada una de las sentencias, como pasa en cualquier oficio administrativo proyectado por, escrito por, para poder controlar cómo es la división de trabajo y cómo esa división de trabajo puede afectar la calidad y la intensidad del control judicial. Eso en relación con la transparencia. En relación con la extensión, pues estamos cansados de llamar a los jueces a que escriban de manera clara, pero sobre todo de manera sintética y precisa. No me imagino la biblioteca que nos espera respecto de todas las decisiones judiciales en relación con el control de este estado de excepción. Y lo tercero, veo problemas de motivación. Si hay un déficit deliberativo y hay un déficit participativo, como lo señaló Catalina, no solo en el control político. Yo creo que también puede haber ese tipo de déficit en las decisiones judiciales, pues porque nuestro sistema mixto ha previsto desde hace mucho tiempo las participaciones ciudadanas. Pero a veces me parece que las intervenciones ciudadanas son una parte irrelevante
en las sentencias, en el sentido de que son unos resúmenes que no sabemos con qué criterios se hacen, que se ponen ahí y que muchas veces no tienen respuesta completa y clara por parte de las altas cortes. Las intervenciones ciudadanas son el mecanismo que tenemos para participar en este debate de forma democrática a los ciudadanos, de manera que sería muy importante ver un tratamiento más respetuoso y más cuidadoso en relación con las intervenciones ciudadanas en las decisiones de la Corte Constitucional o del Consejo de Estado, finalmente no, quien las deba tomar. Y lo siguiente es que hay problemas de motivación en relación con las citas jurisprudenciales internas que vendrían a dar sustento a la decisión. Y hay desorden dentro de la Corte Constitucional y el Consejo de Estado en relación con cuál es la jurisprudencia a la que afirman estar acudiendo para sustentar no solamente la competencia para ejercer el control, sino para fundamentar los resuelves de la decisión. En la diapositiva anterior mostré por eso cómo hay dos líneas con denominaciones diferentes respecto de la competencia de la Corte Constitucional para asumir el control de estos decretos. Y otros dos problemas que hemos naturalizado. Es normal que haya contradicciones dentro de las altas cortes y es normal que haya contradicciones entre las altas cortes. Pues bien, Catalina señalaba al principio que uno de los problemas estructurales que tenemos es el déficit de garantías de derechos. Las contradicciones jurisprudenciales dentro de las altas cortes y entre ellas, pues profundizan ese déficit. Las contradicciones dentro de las altas cortes desconocen las reglas de la teoría del precedente y por lo menos afectan derechos fundamentales, en mi opinión, como la igualdad, el acceso a la justicia y la seguridad jurídica. Y las contradicciones entre las altas cortes, pues, vuelven a plantear el problema de quién manda a quién. Se supone que no queremos una sola corte, que no defendemos ese proyecto de reforma constitucional de una sola corte y muchísimo menos ese otro peregrino que estuvo por ahí para tumbar por referendo las decisiones de la Corte Constitucional que no nos gusten. Pero estas contradicciones dentro de las altas cortes y entre las altas cortes son exasperantes. Y yo creo que las hemos normalizado o nos ha faltado una crítica muchísimo más asertiva y ruda respecto de ese problema. Bueno, dejo hasta acá. Muchísimas gracias. Gracias, Patricia, muy importante. Varias temas para pensar y ojalá la discusión sea recibida por los otros panelistas. Vamos a escuchar ahora al profesor Antonio Barreto. Muchas gracias. En primera medida, a Catalina Botero, a Gustavo Gallón, me parece tremendo, impresionante esta iniciativa y también obviamente a la organizadora, a Diana Durán, muchísimas gracias por la invitación y también pues a todos los enlaces de la Comisión Colombiana de Juristas y bueno, realmente muy agradecido y dichoso de estar acá y de compartir este tiempo con estos excelentes panelistas y pues también con toda la audiencia. Felicitar antes que todo eso sí a Guillermo Otálora, que es un feliz papá. Felicidades en esta nueva etapa. En estos 10 minutos yo quisiera, creo que voy a hablar de varias cosas que han hablado Gustavo, Catalina, Patricia, etcétera, que son creo que cruciales en este estado de emergencia. Divido en dos partes mi exposición. Primero hablaré de unos temores históricos por los continuos estados de excepción, que aquí voy en línea con Gustavo Gallón, obviamente,
Y segundo, también con lo dicho por Catalina al respecto, unos temores que están allí y que pues uno los debe trabajar. Y segundo, señalaré que la forma de confrontar y superar esta pandemia debe ser es un asunto de principio y por lo tanto debe ser afrontado con principios democráticos y constitucionales. Muchos principios. Simplemente me referiré a 3 de ellos. Uno que veo que es muy obvio y otros 2 que no necesariamente son tan obvios, pero que considero que debieran ser tenidos en cuenta por el juez constitucional. Entonces, pues ahí estaré hablando sobre esos principios. En primera medida, sobre temores históricos, pues también hay muchos, pero 2 de ellos creo que se deben resaltar, ya dichos o mencionados por Gustavo Gallón y Catalina Botero. El primero es el temor por quien aplica la excepción y por qué, digamos, tiene una relevancia o adquiere una relevancia grande el presidente en estos estados. Entonces, aquí está una vieja sentencia de la Corte Suprema de Justicia de 1928, 13 de noviembre de 1928. Si hubiera que hacer una lista de los peores fallos constitucionales, yo diría que este debiera estar dentro de esa lista. Eran los tiempos de la masacre de las bananeras. Miguel Abadía Méndez como presidente entraba en un gran desprestigio junto a su draconiano ministro de Defensa Ignacio Rengifo, y la Corte Suprema en medio, y finalmente esto fue lo que hizo declinar la dinastía conservadora y por eso entra la dinastía liberal en 1930 con Enrique Olaya Herrera, etc. En ese contexto de 1928, la Corte Suprema realiza un fallo que yo creo que es de los peores fallados en la historia, en donde señala que indudablemente el orden público es una cuestión solo del presidente de la República, quien es el guardián supremo de ese orden público. Entonces, ese es un temor histórico. El temor histórico que nos viene incluso desde los años 20 del siglo pasado, que señalan que el que guarda el orden público es el presidente, cuando yo creo que la guardia o la garantía del orden público es una cuestión mucho más compleja, que para empezar debería ser una cuestión que debe ser atribuida a las 3 ramas del poder público, al legislativo, ejecutivo y judicial, no solo al presidente como un guardián supremo. Entonces, ese es el primer temor histórico que quisiera dejar allí presente y que obviamente pues, fue mencionado por Gustavo Gallón y Catalina Botero. El segundo temor histórico es por el mecanismo mismo, el estado de excepción mismo, la emergencia misma. Y aquí simplemente tomo una foto a una discusión de la Constituyente de 1991, en donde conservadores y liberales en la Constituyente del 91 veían al estado de sitio como el acusado que era culpable en gran parte, había otros, pero en gran parte era uno de los acusados por el desorden público que vivía el país. Y lo curioso es que tanto conservadores como liberales estaban de acuerdo en que el estado de sitio era el culpable. Y fíjense, los conservadores estaban de acuerdo en que el estado de sitio era culpable porque lo veían, como ellos mismos decían, como un tigre de papel. Es decir, algo que se ha quedado muy corto. Supuestamente se creía que era una institución muy robusta, el estado de sitio, pero era simplemente un tigre de papel y por eso se había quedado corto y por eso el orden público aún no había logrado ser mitigado. Pero por otra parte, visiones más progresistas dentro de esas mismas discusiones liberales, pues hablaban más, y obviamente esto va más en línea con lo que Gustavo Gallón ha dicho, y sobre todo por su famoso libro que precede a estas discusiones. Se señalaba el exceso, ¿no? La arbitrariedad del estado de sitio, e incluso se le llegó a denominar como un potente fusil que solo estaba dispuesto para matar a simples y llanas moscas. Entonces, fíjense cómo de ambos lados, esto es lo curioso, cómo en el lado conservador y en el lado liberal
se ve al estado de sitio como el culpable, y eso también es otro temor histórico. El temor histórico por el uso del mecanismo mismo. Entonces, siempre que nos nombren estado de excepción a los analistas y pues posiblemente a la gente de a pie, surgirán estos temores por el mecanismo mismo, pero también por la forma como se ha aplicado por las autoridades a lo largo del siglo XX, e incluso esto es una discusión que va más atrás, hacia 1886, con los regeneradores, Holguín, Núñez, Miguel Antonio Caro, etcétera, que veían esta como una pieza fundamental del maderamen de 1986. Entonces, lo dejo ahí en la primera parte. La primera parte es eso, como temores históricos. Paso a la segunda parte, y donde creo que también me uno a la discusión, a la magnífica participación de Patricia Moncada, en donde creo que hay varias cosas para señalar. Paso entonces a la segunda parte, y es la que señala que confrontar y superar la pandemia, y estoy de acuerdo con Catalina Botero, con Gustavo Gallón, en el sentido de que parece indispensable este estado de emergencia, pero una vez uno sabe que es indispensable, tiene que encender de todas maneras algunas alarmas debido a nuestro contexto actual y a nuestro contexto histórico, el que acabo de señalar. Por lo tanto, creo que es fundamental reiterar que para confrontar y superar la pandemia debemos aplicar principios. La superación, la confrontación y la superación de la pandemia es un asunto de principios y debe ser un asunto de principios democráticos y constitucionales. Varios, hay muchos implicados, pero aquí en estos 5 o 7 minutos que me restan, hablaré de 3 de esos principios. Uno que me parece evidente y fijo que va a salir en los fallos de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado, y otros 2 que de pronto no son tan evidentes, pero que a mí me parecen muy importantes para confrontar la pandemia. El primer principio es el principio de pertinencia en sede constitucional. Ese principio de pertinencia señala que el debate en sede automática de constitucionalidad, como es este caso, automáticamente se deben revisar los decretos legislativos del presidente por la emergencia. Ese debate debe darse a partir de argumentos de naturaleza constitucional. Y esto es importantísimo, porque hay que ver entonces qué es de naturaleza constitucional y qué no es de naturaleza constitucional. Y fíjense, tenemos una particularidad. Normalmente estamos acostumbrados a discutir acerca de estados de excepción o estados de emergencia constitucionales. Pero aquí nos enfrentamos a estados de emergencia que son algunos de ellos ordinarios, legales, y otro que hasta el momento es solo uno, pero de pronto pueden venir más emergencias declaradas por Duque, que son estados de emergencia constitucionales. Fíjense, en marzo 12, el Ministerio de Salud y Protección Social, mediante resolución 385, es el que declara la emergencia sanitaria. Pero es el Ministerio de Salud, con decretos obviamente ordinarios, reglamentarios. Luego, en marzo 17, sí el presidente Duque declara el estado de emergencia económica, social y ecológica de nivel constitucional, mediante el decreto 417. Pero fíjense, luego el 22 de marzo, el director del INPEC declara el estado de emergencia penitenciaria y carcelaria, mediante resolución 001-144 del 22 de marzo de 2020. Es importante ir a la génesis de esta situación, porque desde su inicio, desde su génesis, ya vemos cómo están imbricados, cómo hay un estado híbrido entre el derecho ordinario y el derecho constitucional, entre el derecho público administrativo y el derecho público constitucional, ya desde su génesis. Entonces estamos tratando un fenómeno al que no estamos acostumbrados, porque normalmente estamos acostumbrados a tratar un fenómeno que es de índole constitucional. Entonces, obvio, eso tiene muchísimas implicaciones. Una de ellas es la incómoda mezcla de decretos reglamentarios ordinarios, revisables por el Consejo de Estado, como lo señala Gustavo Gallón, con decretos legislativos de emergencia
en principio y claramente revisables por la Corte Constitucional. Y es aquí donde yo digo que el principio de pertinencia necesariamente tendrá que salir. No me imagino cómo la Corte Constitucional podría afrontar esta papa caliente sin utilizar varios principios de nuevo, pero uno de ellos, fijo, tiene que ser el principio de pertinencia. Es decir, como en una bomba, ir desconectando hilo por hilo y señalar cuáles pedazos de cuáles argumentos jurídicos tienen naturaleza constitucional y cuáles no. Aquí yo llamaría, y aquí pues entro entonces en debate con Patricia Moncada y pues obviamente con el resto de personas que quisieran entrar aquí, porque esto es importantísimo. Yo aquí lo que llamaría es a que las Cortes no se inventen fórmulas raras o muy polémicas, porque ha ocurrido. Por ejemplo, a raíz del decreto 1382 de 2000, dictado en ese momento por el presidente Andrés Pastrana, donde se racionalizaba el uso de la tutela y por lo tanto quedaba en vilo ese mandato constitucional que decía que cualquier juez, la tutela se puede interponer ante cualquier juez. La Corte Constitucional y el Consejo de Estado entraron en un rifirrafe que llevó a fórmulas muy raras. Una de ellas, por ejemplo, es que la Corte Constitucional, al ver que no podía revisar ese decreto porque era un decreto ordinario revisable por el Consejo de Estado, decidió declarar una excepción de inconstitucionalidad inter pares de ese decreto, cuando la excepción de inconstitucionalidad normalmente es inter partes, solo para un caso concreto. Obviamente esta jugada no le sirvió a la Corte Constitucional, luego el Consejo de Estado falló de forma distinta. Entonces, lo que llamaría, y uno puede citar otros ejemplos, pero pues ya no me va quedando mucho tiempo, aquí yo estoy viendo, sudando un poco con el reloj. Ha habido otros casos en donde las fórmulas son muy raras, incluso fórmulas como no aceptar las tutelas que provienen de la otra alta corte, en el ápice del choque de trenes, ¿no? En donde esas fórmulas yo creo que no han servido mucho, ya tenemos experiencia histórica. Yo llamaría entonces al uso de fórmulas más ordinarias, usuales, como por ejemplo el seguimiento del precedente judicial. Esa es una fórmula más natural y a la que gracias a la expedición del CEPACA, del nuevo código, pues ya del código contencioso administrativo y de procedimiento administrativo, ya parece ser un lenguaje común del precedente judicial en todas las autoridades judiciales. Entonces, yo llamaría a que miráramos detenidamente el seguimiento del precedente judicial, con la esperanza de que la Corte Constitucional falle rápido y que falle primera en el tiempo en asuntos claves de la emergencia, para que luego el Consejo de Estado, en sede residual de constitucional, pueda mirar qué argumentos sigo y qué argumentos sigue y cuáles no. Y aquí mi postura teórica concreta es que yo creo en el control mixto de constitucionalidad, como Patricia Moncada, pero yo no creo en la aplicación de una justicia heterónoma en este caso, o sea, que sea el Consejo Superior de la Judicatura el que dirima quién va con quién. Yo aquí no creo en una justicia heterónoma, porque la heteronomía no funciona en materias de justicia, en materias claves. Lo que funciona, y esto es tomado de Piaget, el momento en que un niño deja de ser heterónomo y pasa a ser autónomo, lo que funciona aquí es la autonomía, y la autonomía funcional. La justicia tiene un principio de autonomía funcional, de independencia judicial. Entonces yo quiero resaltar esa dimensión, la dimensión autónoma, interna, funcional de la independencia judicial, esperando que la Corte Constitucional falle primera en el tiempo siguiendo precedentes judiciales y el Consejo de Estado también siguiendo sus precedentes judiciales. Mi visión, obviamente dirán ustedes, es un poco optimista porque concuerdo con Patricia Moncada en que ha habido muchos errores en la aplicación del precedente, ha habido incluso chambonadas, digámoslo así, porque es así que uno puede destacar, pero esperemos que los jueces constitucionales, incluyendo el Consejo de Estado, porque el juez constitucional en Colombia es una figura mixta, entonces esperemos que acierten en esta pandemia. Rápidamente, porque ya se me fue el tiempo como cosa rara, rápidamente paso a exponer los otros dos principios, que ya no son tan obvios, pero que yo creo que son importantes. El primer principio
es el principio de inminencia del hecho calamitoso, en donde por la forma como Duque y el gobierno Duque ha motivado la emergencia, puede llevar a que la Corte examine no solo la inminencia del hecho, sino la sobreviniencia del hecho, es decir, el qué tan previsible o no era que ocurriera la pandemia. Aquí hay un punto importante, y es que la pandemia, obviamente, yo creo, no era un asunto previsible. Nadie se imaginaría en enero o cuando estábamos celebrando el Año Nuevo que íbamos a tener un 2020 de este tipo. Pero por la forma como Duque ha motivado los decretos, él también señala que la emergencia la constituyen otro tipo de fenómenos, como por ejemplo el derrumbe imprevisto del precio internacional del petróleo, como por ejemplo el choque sorpresivo y profundo que ha sufrido la economía. Entonces, esto lleva a un punto clave, y es la forma como el juez constitucional, Corte Constitucional, Consejo de Estado, etcétera, vayan a interpretar la forma como la pandemia se relaciona con otro tipo de situaciones económicas, sociales de primer orden, que han sido motivadas o que han sido parte de la motivación del presidente. Y recuerden que desde la C466 de 1995, de magistrado ponente Carlos Gaviria, la Corte Constitucional ha dicho que es posible revisar los motivos o la motivación del estado de excepción declarado por un gobierno de turno o un gobierno particular. En ese caso era el gobierno Samper, quien declaró la conmoción interior por la guerrilla, orden público, etcétera, y la Corte Constitucional se lo tumbó diciendo, señor presidente, eso ya es una normalidad normal, era algo predecible, previsible y por lo tanto usted no puede declararlo. Entonces yo creo que aquí también el juez constitucional puede también revisar las motivaciones y probablemente pueda llegar a revisar estas motivaciones en donde no es solo el coronavirus, atención con eso, sino también es otro tipo de fenómenos de primer orden que, según el gobierno Duque, aunaron para declarar la emergencia. Ese es el segundo principio. Y el tercero, y aquí sí voy mucho más rápido, yo creo que también el juez constitucional debería tener en cuenta el principio de progresividad, porque así no lo nombre el juez constitucional, necesariamente vamos a estar dentro de la lógica de la progresividad, porque la única salida a esta compleja situación de la pandemia por coronavirus es una salida escalonada, paulatina, y ese es el lenguaje justamente de la progresividad. Progresividad no solo en los derechos sociales, como salud, educación, etcétera, en donde la educación, la salud, etcétera, va a tener que tornar a la normalidad poco a poco, paulatinamente, escalonadamente, sino, y de forma más importante quizás, la economía misma, porque recuerden que el artículo 3.4 de la Constitución Política señala que la sostenibilidad fiscal también es progresiva, o sea, hay progresividad en sostenibilidad fiscal. Entonces también una pregunta enorme de esta situación es cómo poco a poco, cómo escalonadamente vamos a hacer sostenible la economía y cómo vamos a hacer sostenible el fisco para hacerle frente a esta situación complejísima. Bueno, yo creo que dejo aquí y obviamente estaré atento a preguntas, intervenciones, etcétera, para seguir en esta discusión. Muy amables, de verdad, dichoso de estar acompañándolos. Gracias. Muchas gracias, Antonio, te agradezco mucho. Rápidamente le doy la palabra al profesor Juan Carlos Ospina para que inicie su presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, Diana. Buenos días a todas y todos. Me sumo a los agradecimientos que ya hizo en su momento Gustavo y Catalina, a todas las personas que hicieron posible este espacio, especialmente a ti, Diana, y a David. Y les envío un caluroso saludo a los profesores en su día. Antes de empezar, pues quisiera simplemente aclarar que en el perfil mencionado por Diana, yo no soy doctor en Derecho de la Universidad Castilla-La Mancha, sino doctorando de dicha universidad. Bueno, usando el salvamento de voto de Ciro Angarita y de Alejandro Martínez en la sentencia C556 de 1992, que fue
la primera declaración del estado de emergencia social en el país luego de la Constitución del 91. He titulado esta intervención Estado de excepción, un mal necesario en épocas difíciles, pero con límites. Voy a abordar en estos minutos entonces dos temas. El primero, quisiera mencionar los 3 debates constitucionales que creo que están abiertos sobre el manejo de la pandemia vinculados con el estado de excepción. Y segundo, quisiera mencionar la relación entre la emergencia sanitaria y el estado de excepción con un planteamiento general sobre las facultades y controles en esta materia. Antes de empezar con estos dos temas, quisiera plantear 4 consideraciones preliminares. Lo primero es que hay que aceptar que es una situación la situación actual es muy compleja, sobre todo constitucionalmente, pues el ordenamiento jurídico no previó una respuesta a la pandemia y adicional debemos aceptar que estamos en un terreno extraño, aplicando normas existentes y tratando de ser ingeniosos para resolver como los intersticios que están ahí presentes en la aplicación del derecho. Como lo ha dicho Gustavo y Catalina, creo que hay que sin duda ser cautelosos. Lo segundo es que, estando de acuerdo con esta cautela, yo creo que las respuestas correctas no son fácilmente identificables en este contexto, pero la elección del estado de excepción y las decisiones que está adoptando el gobierno son las que acompañan la complejidad de la discusión constitucional. Y en esa medida son esas decisiones las que le imprimen una mayor complejidad a la situación y de ahí al análisis jurídico que tenemos que realizar desde diversos enfoques. Lo tercero es que yo creo que es válido entonces discutir sobre el uso, el manejo y el control del estado de excepción. Yo creo que esa es la importancia de este espacio y que serán las medidas que se adopten las que determinarán las complejidades de ese proceso. Y cuarto, yo creo que de fondo esta es una discusión sobre la salud del Estado de Derecho. ¿Qué es eso? Yo creo que si bien tenemos que ser conscientes de los desafíos jurídicos que se presentan para enfrentar la pandemia, así como también valorar los esfuerzos que hacen las autoridades por mantener la operación del Estado en esta emergencia, es necesario considerar que las decisiones que se adopten determinan las condiciones de salud del Estado de Derecho y, como lo mencionaba Catalina, de los elementos esenciales que lo confeccionan. Muy bien, empecemos entonces con los dos temas que me he propuesto para esta sesión. Quisiera primero llevarlos a los 3 debates constitucionales que creo que están abiertos. Es una clasificación arbitraria de mi parte, sin embargo, es parte del seguimiento que le he hecho a este tema. Y el primer tema tiene que ver con cuál es el estado de excepción que mejor responde a la situación fáctica que produce la pandemia. El gobierno entonces podía adoptar 2 caminos usando los estados de excepción: declarar una conmoción interior o declarar una emergencia social y económica. Como lo mencioné en una entrada en la silla vacía en respuesta sobre todo a Héctor Riveros, yo creo que no existían las condiciones para decretar una conmoción interior. Ayer justo estaban solicitando a algunos sectores declarar la conmoción interior para el Amazonas, cierro ese paréntesis, y yo creo que sí existían condiciones para declarar una emergencia social. Así entonces, estando de acuerdo con Catalina, creo que el camino del estado de emergencia, de declarar el estado de emergencia social, fue el correcto. Pero creo que el gobierno confundió su actuación al hacer uso al mismo tiempo de la declaración de la emergencia sanitaria, que es una medida administrativa establecida para el Ministerio de Salud y que no genera facultades nuevas al gobierno, sino que le permite al Ministerio de Salud adoptar medidas en su área específica. Y yo creo que esa confusión, sin duda, a pesar de ser útil la emergencia sanitaria para la pandemia, generó una imprecisión en el uso, en el contenido y en el control de las facultades que ha ido tomando y de las medidas que ha ido adoptando. Y lo que creo acá, entonces, como lo he dicho en otros foros, es que creo que fue equivocado expedir decretos soportados en la emergencia sanitaria
que son aparentemente ordinarios, pero que tienen como finalidad conjurar la crisis de la emergencia social y impedir la extensión de sus efectos, lo cual es propio precisamente de la emergencia social, y no aprovechar las facultades extraordinarias que le da el estado de excepción para expedir un marco normativo que le permitiera regular el manejo de la pandemia, y en específico dos asuntos que creo que están en una zona gris, que ahorita puedo mencionar con mayor detalle, de control y de contenido, que tiene que ver con el aislamiento obligatorio, que restringe totalmente la circulación de personas en el territorio nacional, y segundo, el mantenimiento del orden público. Terminaría este primer debate abierto con la referencia a una parte de la sentencia C466 del 95 de la Corte Constitucional, en este caso revisando un estado de conmoción interior, pero que creo que es muy importante para este problema fáctico sobre el estado de excepción, y dice la Corte, abro comillas: la libertad del presidente se reduce a tomar la decisión de efectuar dicha declaración, determinando el modelo para hacerlo y señalando los hechos que la justifican, pero en lo que concierne a la efectiva configuración del presupuesto objetivo de la misma, no dispone de discrecionalidad alguna y no hay alternativa distinta a su existencia o su inexistencia. Así las cosas, existiendo un estado de excepción, es lo razonable utilizar las facultades para expedir todas las disposiciones necesarias para atenderlo, y no hacer uso de facultades ordinarias para expedir decretos aparentemente ordinarios, pero que tienen contenidos reservados para la ley. El segundo debate abierto es cuál es el estado de excepción que mejor responde a la necesidad de adoptar limitaciones de derechos. Entonces, primero los elementos fácticos y luego qué estado de excepción permite la limitación de derechos. Este debate, ¿dónde está? Yo creo que este debate fue el que planteó Héctor Riveros en una columna que hizo en La Silla Vacía cuando pidió la declaración del estado de conmoción interior. ¿Por qué Héctor pidió la declaración del estado de conmoción interior? De acuerdo con lo que se menciona en la columna. Porque la limitación de derechos solamente está permitida para el estado de conmoción interior, no para el estado de emergencia social. Y entonces yo creo que, digamos que en esta discusión ha sido muy interesante la lectura de Esteban Hoyos, Julián Gaviria. Yo también me he metido en ese debate, sobre todo mirar la aplicación del artículo 38 de la Ley Estatutaria del Estado de Excepción, que determina las condiciones de posibilidades de restricción de derechos y libertades, por ejemplo, a la facultad para suspender alcaldes que no o que obstaculicen medidas de orden público, que permite imponer contribuciones fiscales o parafiscales, entre otros. Y yo creo que es importante ese artículo porque vale la pena, y creo que esta es una invitación para quienes nos escuchan y para nosotros también, a evaluar si las medidas que se han adoptado en el marco de la emergencia social están o no permitidas en el marco de la emergencia social, o son por el contrario propias de la conmoción interior. Y yo creo que vale la pena tener otro espacio entonces para analizarlo. En este segundo debate creo que entonces hay dos miradas. Uno es de la necesidad de restringir derechos o libertades, qué tan necesario es, en qué casos, por cuánto tiempo, con qué límites, cómo impedir la afectación del núcleo esencial. Como diría la Corte, si se afecta al núcleo esencial en los estados de excepción, se conforma en consecuencia a un estado autoritario. Y el segundo punto creo que tiene que ver con el control de las decisiones de restricción de los derechos. Y entonces acá conecto con el tercer debate que creo que está abierto en este caso, y es cuál es el límite de las facultades de orden público del gobierno nacional frente a la pandemia. Y si existe, a partir de eso, un abuso de facultades ordinarias o una omisión en el uso de facultades extraordinarias, y si, como lo planteé en una entrada en un blog de la revista Derecho del Estado al Externado, si este es el nuevo mejor ejemplo de elusión constitucional que podríamos utilizar para la enseñanza del derecho. Y entonces yo creo que acá estamos en lo que yo he planteado como unas zonas grises de control judicial automático e inmediato, vinculado al uso de los decretos, al uso de las facultades y a las medidas adoptadas por el gobierno, y especialmente en dos campos: los decretos del aislamiento obligatorio y los decretos de orden público. Y, perdón por insistir en esto en cada espacio que tengo, y sobre todo para quienes ya lo han escuchado, el contenido material de los decretos 457, 531 y 593, que son los que han fijado las condiciones
del aislamiento obligatorio y que han restringido totalmente la libre circulación de las personas, debería estar sujeto a un control constitucional automático y debería corresponder a la Corte Constitucional, por ser propios de manera excepcional en un estado de excepción. Esta solicitud, que ya fue presentada de manera formal el 22 de abril con profesores como Primi, como Esteban Hoyos, Vivian Newman, entre otros, lo que pretende es precisamente que se resuelva este debate. Yo acá, obviamente, en la Comisión Colombiana de Juristas lo hemos analizado con Gustavo, como él pudo mencionarlo al inicio, pues hemos tenido una posición distinta sobre este tema, pero igualmente ha sido distinta con el profesor David Suárez de AFIT, con Alonso Palacios del Externado, con la doctora Patricia Moncada que está en este evento, y yo creo que esa discusión es muy importante y ha enriquecido el debate. Y frente a este último aspecto, yo creo que vale la pena preguntarnos como cuál es el mejor camino para proteger la salud pública, pero al mismo tiempo cómo evitar las restricciones de los derechos. Muy bien, para cerrar, entonces, el segundo punto, y lo abordaré muy rápido, mencionaría como algunos aspectos que tienen que ver con la emergencia sanitaria en el país. La emergencia sanitaria está establecida en la Ley 1753 de 2015, está establecida desde 1970, sin embargo no cuenta con un marco normativo claro que permita saber cuáles son sus condiciones. Lo que está claro es que es una facultad del Ministerio de Salud y que le permite al Ministerio de Salud, digamos, adoptar medidas en su área. Y en esa medida, las facultades legislativas del estado de excepción que están en estos momentos disponibles con ocasión de la segunda declaración, yo creo que deberían ser adoptadas o tomadas por el gobierno para establecer una reglamentación clara sobre la emergencia sanitaria. Y yo creo que adicionalmente el gobierno debería radicar al Congreso, en el Congreso de la República, proyectos de ley que permitan crear un marco regulatorio para el manejo de las emergencias, de esta emergencia y el manejo de las emergencias. ¿Por qué? Porque no podemos decir que esta es una situación simplemente extraordinaria y temporal. Tal vez el carácter transitorio y extraordinario de la pandemia ya no sea claro, como lo han dicho algunos estudios en las últimas semanas. Yo creo entonces que adicionalmente, relacionado con la condición de la emergencia sanitaria y el estado de excepción, la jurisprudencia de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado será muy esclarecedora, pero adicionalmente ese control automático inmediato de estos decretos, en especial que he mencionado, aislamiento y orden público, es necesario que estén en alguna de estas dos corporaciones. Yo creo que es la Corte Constitucional, pero al menos que esté en una de ellas. Y yo creo que esta zona gris del control que se ha creado, lo que debería cuestionarnos es sobre si pueden existir zonas grises para el control judicial, y en esa medida, si frente a la circulación de derechos, frente a la restricción de derechos, más allá de la independencia, más allá de la proporcionalidad o de la utilidad que puedan tener, si no conducen entonces a la creación de un estado de facto, estado de excepción de facto, oculto en la emergencia sanitaria. Finalizo con esto. Yo creo que el llamado ahora es analizar si esta condición del COVID es transitorio y extraordinario, si entonces es razonable hasta ahora la adopción de medidas propias del estado de excepción, si lo seguirá haciendo después de que pasen los 90 días, que es el límite constitucional que tenemos, y entonces en esa medida preguntarnos qué marco normativo debería establecerse para dar unas condiciones de permanencia, qué iniciativa legislativa distinta a los más de 70 decretos que ha expedido el presidente, decretos leyes, se han generado para atender los efectos de esta emergencia, cuál es el papel del control constitucional y de legalidad de estas decisiones, y cuál es nuestro control y papel ciudadano frente a las condiciones de participación en las medidas que se han adoptado, sobre todo con un Congreso que realmente podría catalogarse como un Congreso pandémico. Bueno, dejando más inquietudes que respuestas, agradezco mucho la oportunidad de participar de este espacio. Muchas gracias, Juan Carlos. Me gustó mucho tu calificación de Congreso pandémico. Yo creo que esto nos lleva a muchísimas reflexiones a futuro. Me quedó una inquietud importante, y es cuál va a ser el marco normativo de lo que viene
hacia adelante con un congreso como tú lo calificas. Ya averigüé con la administración del webinar y nos podemos demorar unos 15-20 minutos adicionales. Hay unas preguntas importantes por parte de los asistentes y de los estudiantes. Yo quisiera, si ustedes pueden y tienen tiempo, darles unos minutos a cada uno, incluyendo al doctor Gallón, a la decana, Patricia, Antonio y tú, para si quieren decir algo más. La pregunta que más ha salido por parte de los intervinientes es, ¿qué pasaría si las altas cortes, entendida pues la Corte Constitucional y el Consejo de Estado, no se ponen de acuerdo con sus fallos? ¿Qué va a pasar, digamos, con las normas ya emitidas y cuál sería la solución que ustedes verían? Yo no sé si el doctor Gallón quiere empezar o la decana. Entonces, Cata, por favor, ¿qué piensas tú que debe hacerse si los fallos de las altas cortes son contradictorios? Sí, pues yo creo que lo que los profesores acaban de decir muestran la importancia de que no haya contradicción. Los principios, las críticas que hizo Patricia, los principios que mencionó Antonio, me parece que son, pues, digamos que tendría que llevar a que hubiera consistencia y coherencia. Y me parece que en todo caso uno tiene que volver a la teoría de que tiene que haber una sola constitución, un último órgano de cierre. Pero en este sentido me parece más importante oír lo que los profesores tienen que decir sobre este tipo de temas, sobre estas preguntas, que además de ellos de alguna manera las tocaron en sus exposiciones. Perfecto, muchas gracias. Entonces empezamos, no sé con qué orden, Patricia, Antonio y Juan Carlos, o Juan Carlos que ya está ahí, ¿cuál quiere iniciar? Bueno, entonces quiero decir 3 cosas. La primera, que he señalado que en este debate debe haber también una pregunta sobre los riesgos del autoritarismo judicial, porque son ciertos, ¿sí? Existen. Lo segundo es que no estoy propendiendo por derrotar la autonomía y la independencia. Pudo haberse entendido, pero sin lugar a dudas las contradicciones dentro de las cortes y entre las altas cortes plantean un interrogante en relación con si la autonomía y la independencia, que son judiciales, que son principios constitucionales, como cualquier otro, tienen límites. Y entonces, ¿cómo vamos a hacer para definir que el ejercicio de la autonomía y la independencia judicial no deriven principalmente en un déficit de protección de derechos fundamentales, que es una de las, digamos, de los principales problemas que tenemos, como lo señaló Catalina al principio de su intervención? Lo tercero que quiero decir es, estoy convencida de que no me he explicado bien. Lo que yo quiero defender es la vigencia del control mixto que establece la Constitución Política de Colombia. Y por esa razón, la vigencia del control mixto pues tendría que pasar, si hubiera lugar a un conflicto de competencia, respetando el principio de legalidad y el Estado de Derecho, ¿quién es el llamado a definir ese conflicto de competencia? La Corte Constitucional se ha autoatribuido una serie de competencias, como lo señalé y como lo señaló muy bien Antonio en relación con el caso del decreto 1382, la jurisprudencia de la Corte Constitucional pues es criticable desde muchas perspectivas. Entonces, la autoatribución de competencia es un ejercicio de poder que debe estar claramente fundamentado y responder a razones constitucionales claras. Tenemos que sospechar de cualquier autoatribución de competencia que ponga en riesgo el modelo mixto. Eso es lo que yo estoy proponiendo. Mantengamos la vigencia del Estado de Derecho y en caso de conflictos de competencia, pues que el llamado a resolverlos lo resuelva. Gracias. Muchas gracias. Patricita, muchas gracias. Entonces le doy la palabra. Antonio, ¿está ahí? Sí, claro, aquí estoy.
Listo, entonces te escuchamos con tu respuesta. Muchas gracias. Yo insistiría en que esto es un asunto de principios y un poco con la referencia de Piaget. No creo que aquí vaya a ser muy útil esperar que otra autoridad resuelva, que es la visión de la justicia heterónoma. En el caso de Piaget es cuando un niño siempre espera al que el papá le resuelva o a que los papás le resuelvan. Hay un momento donde tiene que resolver el niño y es cuando pasa de ser heterónomo a autónomo. Acá yo creo que es una dimensión en donde debe haber autonomía funcional judicial. Y pues ante la pregunta concreta de qué pasa si están en desacuerdo el Consejo de Estado y la Corte Constitucional, pues han estado en desacuerdo muchísimas veces a nivel histórico, desde 1991. La propia génesis de la Constitución del 91 llevó a disputas, a choque de trenes entre las altas cortes. Entonces yo creo que hay que aprender mucho de ahí. Entonces, insisto, ha habido casos incluso en donde el Consejo de Estado o la Corte Suprema Sala Laboral no aceptaba tutelas de la Corte Constitucional, y yo creo que por ahí no es la vía. Yo creo que ni tampoco exotismos como volver una excepción de inconstitucionalidad de interpartes a interpares. Yo no creo que esas sean las soluciones, sino yo creo que son cuestiones de sentido común, como por ejemplo que los tribunales se lean entre sí y apliquen el precedente judicial. Es posible que haya desacuerdos, pero es que esos desacuerdos están bienvenidos en una democracia constitucional como la nuestra, y de eso se trata una democracia, no solo de los consensos, sino de los disensos. Lo importante es que se manejen y se canalicen institucionalmente. Entonces, bienvenidos los desacuerdos, y buenísimo que haya desacuerdos, si no esto sería muy aburrido, pero entonces que los canalicen constitucionalmente a través de principios, y uno de esos que me parece muy obvio es el principio de la pertinencia, o sea, priorizar los argumentos de orden constitucional, y ojalá la Corte entonces falle primera en el tiempo, para que luego el Consejo de Estado, con ese referente, esté de acuerdo o en desacuerdo, y en eso consiste esto, en una autonomía judicial que obviamente no caiga en prevaricato, no caiga en arbitrariedades, no caiga en vías de hecho. Eso es lo que uno esperaría. Entonces, que se porten, digamos, como adultos desde el punto de vista de Piaget, dejar la heteronomía a un lado y darle paso a una autonomía responsable institucional judicial, que para eso está el principio de autonomía funcional allí presente. Excelente, muchas gracias. Muy claras las respuestas hasta ahora. Profesor Juan Carlos, ¿usted qué opinaría? Muchas gracias. No, yo creo que frente a la pregunta, pues dirían tres cosas. La Corte Constitucional tiene ahora el control automático de 72 decretos leyes, y pues no tiene nada de control rogado, porque pues no hay ninguna otra norma distinta a estas que deba ser controlada por ahora, y es el mayor intérprete de la Constitución. Entonces yo creería que frente a eso pues no debería haber contradicción. En el Consejo de Estado existe el control inmediato de legalidad y el rogado, en este caso. El rogado sobre todo donde hay dudas de si la norma es desarrollo del estado de emergencia. Hay más de 60 decretos ordinarios, por lo menos reconocidos así por el Consejo de Estado, pero el 15 de abril el Consejo de Estado expidió un auto donde amplió su competencia sobre la totalidad de actos internos de la administración, incluyendo circulares, memorandos, directrices y otros documentos similares. Entonces yo no sé, digamos, cuál es el volumen de las decisiones que tendrá que adoptar el Consejo de Estado, el volumen de actos sujetos a su control, pero seguramente es bastante amplio, y siendo pues la máxima instancia administrativa, creo que tendrá que plegarse a la interpretación de la Corte Constitucional de manera general sobre la declaratoria del estado de emergencia social. Y lo que sí creo es que el Consejo de Estado va a jugar un papel muy importante en las declaraciones, en las decisiones de los tribunales en el plano territorial. Los tribunales han tenido que ejercer el control también automático de legalidad o inmediato de legalidad de decisiones de alcaldes y de gobernadores, y yo creo que ahí hay un gran desafío, y el tribunal de cierre entonces en materia administrativa del Consejo de Estado, no solamente resolviendo los temas que ya planteé, sino las decisiones de tribunales, y creo que entonces uno podría enfocar este asunto como en dos ámbitos de conflicto.
el conflicto sobre aquellos decretos no sujetos a control automático de legalidad en estos momentos, que son los que mencioné, los de orden público y los de restricción de derechos y libertades. Si hubiese un conflicto, yo estoy de acuerdo con la doctora Patricia, con la profesora Patricia, y es que el asunto está bien complicado porque no sería la misma Corte Constitucional la que debería dirimirlo. Y creo que el otro asunto complejo es en lo territorial, los efectos de las decisiones de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado y los tribunales sobre las decisiones adoptadas por gobernadores y alcaldes. A ellos les va a corresponder una tarea bien complicada de entender la jurisprudencia constitucional y administrativa para tratar de tomar mejores decisiones en este contexto. Bueno, muchas gracias a los panelistas. Quiero decirles que los asistentes al escuchar sus respuestas se emocionaron. Hay más preguntas, desafortunadamente ya no tenemos más tiempo. Los invito a ellos mismos que nos acompañen dentro de 15 días que vamos a seguir con el segundo conversatorio. En este caso va a ser derechos humanos y medidas de emergencia, o sea que es probable que varias de las preguntas que surgieron pues puedan resolverse también dentro de 15 días y dentro de un mes. Profesores, gracias, aprendimos mucho, nos dimos cuenta la riqueza del derecho, la riqueza de su interpretación. Es un lujo haberlos escuchado y saber que en algunos casos están de acuerdo y en otros no. Eso solo nos permite entender la complejidad del derecho y del momento que estamos viviendo y el rol trascendental del derecho constitucional como protector del abuso del poder y como defensor central de una formalidad, de un procedimiento y sobre todo de los derechos de las personas involucradas. Les agradezco profundamente, también especialmente al doctor Gallón y a la decana Botero que iniciaron estos conversatorios. Los invito a ustedes también, panelistas, a que regresen. Este espacio pues lo estamos abriendo con la Comisión Colombiana de Juristas y el área de Derecho Constitucional y va a ser su casa para cuando regresen, cuando quieran regresar y seguir con debates más amplios. Les mando un abrazo, quiero un agradecimiento final especial a David Cruz, quien ha sido mi compañero en estos últimos años de tantos debates jurídicos. Gracias a él logramos hacer el enlace con la Comisión Colombiana de Juristas. También agradecerle especialmente a los profesores, a Juan Carlos, Patricia, Antonio, pues que elevaron el debate, que yo creo que es una riqueza fundamental para los estudiantes, también a Juliana Maya, María Paula, Gina Carrillo, en fin, todo el personal de la facultad, Paola Garzón de la Comisión Colombiana que nos permitieron hacer este evento. Los invito especialmente para dentro de 15 días y también si quieren hacer preguntas adicionales me las pueden mandar a mi correo electrónico duran@uniandes.edu.co, que también pues ahí pueden interactuar. Yo me comprometo a transmitirles las preguntas a los panelistas por si quieren mantener un diálogo más amplio. Muchas gracias, un abrazo especial. Muchas gracias, Diana, muy valioso el panel. Gracias, un abrazo especial para todos y los invito especialmente a que nos sigan. El plan es seguir, ojalá hasta el próximo semestre, con estos conversatorios quincenales. Muchas gracias. Gracias, Antonio. Chao. Gracias. Chao. Chao. Gracias, doctor Gallón, gracias, decana. Gracias, Antonio, Patricia, Juan Carlos, hasta pronto.